el presidente Uribe siempre me decía una cosa que también me la enseñaron en mi casa, y es: sea duro con los argumentos, suave con las personas. Cuando uno aprende a marcar esa diferencia, y es: pensamos totalmente distinto y yo voy a defender con toda la convicción mis argumentos, pero nunca te voy a herir en lo personal. Bienvenidos a un nuevo capítulo de En ¿Quién es quién? Tenemos a la precandidata Paola Holguín, a quien quiero presentar como esa fuerza detrás de la convicción. Pau, bienvenida. Muchas gracias por permitirme estar aquí en este espacio. Primera vez que estoy súper feliz. Bueno, y yo también. Vemos una mujer en esa, digamos, como en ese estadio de la arena política donde has dado muchas peleas, donde más que peleas, me imagino que por convicción has luchado por unas ideas, uribista, completamente uribista, y eres una de las precandidatas a la presidencia que pues ya estamos a muy pocos meses de empezar a elegir. Hoy la invitación es a conocer a Paola Holguín. ¿Quién es Paola Holguín? ¿Cómo? Quitémonos un poco en este momento como ese traje político, pero te invito a que te conozcan quién está detrás de esa coraza política. Yo soy una paisa, una montañera de 51 años, solterona dirían en mi tierra, felizmente soltera, tía de Leticia, que ese es mi cargo más importante hoy en día. Soy la tía de Leticia Holguín Arias, una mujer común y corriente como todas las mujeres colombianas que toda la vida se ha dedicado a estudiar, a trabajar, a luchar, con una vida muy normal, muy tranquila. A mí se me murieron mis papás, mis abuelos, pero tengo a mis hermanos y a Leti, una hermana que es 1 año y 14 horas menor y un hermanito que es 9 años menor. Yo soy la mayor de la familia. Y no, nada, soy una mujer común y corriente, una colombiana común. ¿Naciste en Medellín? Nací en Medellín. ¿Estudiaste en Medellín? Estudié en Medellín. Estudié primero en el Carmelo con hermanas, con monjas. Luego me pasé a la Bolivariana con sacerdotes. Era sacerdote el rector. Y allá terminé mi bachillerato, hice mi pregrado, hice una primera maestría. Fui muchos años docente allá en la universidad. Sí, y ya después me vine a Bogotá cuando el presidente Uribe ganó y me quedé un tiempo aquí con él. Bueno, pero me saltaste muy rápido de tu infancia, tu adolescencia, a esa mujer que empezó esa carrera política con el expresidente Uribe. Cuéntame un poquito de esa infancia, ¿cómo fue esa infancia? Yo creo que como todos los paisas, éramos 3 hermanos, Marce, Sebas y yo. Normal, hacíamos las bobadas que hace uno chiquito. Nos íbamos para la finca a coger naranjas, a coger café, a montar a caballo. Estudiábamos, jugábamos en la calle en esa época, lo que jugaba uno, que jugaba Jamie, que no hay que golosas en la calle, pero una infancia común y corriente, una infancia muy chévere, porque era en barrio. Yo vivía en Sabaneta, chiquitica, en el barrio Entre Amigos, y era como esa vida de barrio que por las tardes, después de hacer las tareas, salíamos ese montón de niñitos a la calle a jugar hasta que salía la mamá, que ya se tenía que entrar uno a arreglar las cosas para el colegio al otro día. Pero una infancia muy tranquila, muy feliz, mucha también en el campo, como en la finca, en las vacaciones, ayudando un poquito en las cosas de la finca, y una infancia muy, muy chévere, además porque mi mamá era de esas mamás que le inventaba unas historias. Entonces decía: no, hoy la casa va a ser un hotel, y nos ponía una piscina de esas de plástico, y ella hacía que era la mesera del hotel, entonces nos llevaba jugos a la piscina y no sé qué, y nos inventaba muchos juegos, y fue una infancia muy, muy bonita.
Y yo estudié en un colegio muy especial, el kinder, porque era una finca que se llamaba CINDE y era un modelo pedagógico diferente. Entonces teníamos un salón de teatro, un salón de lectura, un laguito para ir a pescar. Y mi hermana y yo somos muertas de la risa porque nosotros no hicimos nada distinto a jugar y a pescar. Y cuando yo salí del CINDE y entré a primero, yo ya sabía leer, sumar, restar, multiplicar. Y me aburrí tanto, porque entonces las niñas eran con la cartilla del Nacho lee, mame, mi, momu. Y yo a los 5 años ya me había leído el libro gordote de los hermanos Grimm. Entonces de 6 años en primero me aburría un poco cuando era la hermana Sara con su mame, mi, momu. Y yo ya me había leído libros, entonces bueno, le costaba ya un poquito tenernos quietas porque me aburría. ¿Te aburrías? Me aburría. O sea, ¿y te gustaba qué, por ejemplo, en esa época? En esa ¿Deportista época, o algo? Nada. yo hasta más o menos los 15 años, hasta que estaba en 10º, siempre practiqué deportes. Yo fui de la selección Antioquia de natación y de atletismo. Yo competía en 100 metros vallas y entrenaba todo el día porque yo, los días que tenía entrenamiento, que era como 3 veces a la semana, iba con mi hermanita, entrenábamos en Coldeportes y por la noche en un club privado en el estadio. Y hacía eso, pero ya a los 15 sí no hay como... Ahí empezó la fiesta. Sí, no hay como... La Empezó la adolescencia. fiesta y ya se Ahí acabó. se quedó todo el propósito de disciplina, deporte y todo. Todo, ya ahí sí, qué pesar, hasta ahí me llegó a mí. ¿Tus papás eran políticos, venían de la política, No. te inculcaron algo de política? Mis papás eran militantes del Partido Liberal en esa época. A ellos les gustaba mucho ayudar a financiar campañas y les gustaba la política. En esa época, hace 1000 años, existían los viernes liberales. Entonces yo era muy chirriquitica y a mí me llevaban. Yo era encantada cuando iba, porque llevaban políticos y ellos echaban su discurso. Y mientras los grandes iban tomando aguardientico, compraban choricito, porque de hecho con eso se sostenía la Casa Liberal del Pueblo, con los viernes liberales donde iban los políticos a echar discursos y la gente compraba aguardientico, empanaditas, choricitos, no sé qué, y eso ayudaba a financiar la casa y así se hacía política. Y a mí me llevaban a eso. Y en esa época ya nadie se debía acordar, los que estamos más viejitos sí, la gente votaba con unos sobrecitos y uno metía ahí una papeletica con el voto y después metía el dedo en una tinta. Sí. Mi primer trabajo era empacar las papeletas en los sobrecitos. Eso hacía yo, ayudaba a empacar. Y fue muy chistoso porque después cuando dije, yo me voy a lanzar, mi papá casi se muere. Sí, ¿no le gustó? No, le dio mucha rabia. Me dijo, ese no es el ejemplo que yo le he dado. Y yo, pero si toda la vida me llevas a oír. Y él decía, no, pero su mamá y yo nunca nos lanzamos a nada. ¿A usted por qué? ¿Usted por qué? Y a él le pareció horrible eso. Eso fue tenaz, porque a él le parecía terrible. Él decía, uno si financia, uno va y escucha a los políticos, uno ayuda, pero uno no se lanza. Entonces, claro, no porque le ellos gustó. Estaban viendo también los toros desde la barrera, pero ya lanzarse es otro Y él cuento. además decía que era un mundo muy oscuro, que yo cómo me iba a meter en eso. Eso fue una pelea tenaz. ¿Cuántos años tenías ahí? Yo me iba a lanzar por primera vez como en el 2000 algo, al consejo, por un partido que se llamaba el Nuevo Partido, donde estaba Gina Parodi, ella fue la que me dio el aval, hace años. Y en ese momento a mí me invitaron a venirme a Bogotá a trabajar con Uribe. Entonces, quien quedó con ese aval fue Fico. Y ese fue el primer consejo de Fico en Medellín. Ah, mira. Sí, ese fue el primer consejo de Fico en Medellín, pero a mi papá casi le da un infarto. Ya después mi papá falleció. Yo no me lancé nada, se lanzó Fico. Y yo me vine, cuando mi papá falleció, yo me vine ahí mismo a Bogotá en el 2000, a principios del 2003 a trabajar con el presidente Uribe. Y de lo que te dijo tu papá en ese momento, que tenía temas, que la política era oscura, que la política tenía cosas que de pronto
en la política se ve lo más feo de pronto del ser humano, podría decir uno, que lo ve se ve en las campañas, se ve como cuando rodean un presidente o en fin. ¿Qué lección te dejó eso o has vivido alguna situación así? Hoy lo que pienso es que, primero, que mi papá tenía razón, pero también le doy gracias a él y a mi mamá por la manera en que me formaron. Porque él me decía, al final del día, si decides lanzarte en toda esa... Él me decía que era como atravesar una piscina sucia y uno tenía que salir limpio. Y yo le pregunté, ¿y eso cómo se hace? Y me dice, no sé, por eso nunca me he lanzado. Y al final es eso, es en medio de todo esto, porque en la política uno ve lo mejor y lo peor de la condición humana. Es uno no traicionarse a uno mismo y aprender a que en medio de todo eso usted no se puede dejar contaminar. O sea, el día que uno tenga que cambiar sus principios, sus valores, sus creencias, mejor se sale. Y ha sido un proceso duro y doloroso y uno casi todo el tiempo siente que nada contracorriente. Pero se puede hacer política bien hecha, limpia, se puede. ¿Qué nos pudieras compartir que de pronto tú digas, esto por ejemplo a mí me dio duro, pero pues obviamente me sacudió? A mí muchas cosas me han dado duro. Por ejemplo, cuando llegué al Congreso la primera vez, yo llevo 3 periodos, pero la primera vez que llegué, uno llega con muchos sueños. Yo decía, juepucha, yo voy a cambiar el mundo. Colombia va a ser distinta cuando yo esté allá. Y yo me soñaba todos los proyectos de ley, eso cómo se iba a volver ley. Cuando llego, primer choque, la Realpolitik. Yo era profesora y en teoría la política es una cosa, estando ahí es otra. Entonces empieza uno a ver cosas súper extrañas. Por ejemplo, yo me he cuestionado mucho que en Colombia cualquier empleo que usted quiera tener, desde el más humilde, cualquier empleo, le piden mínimo ser bachiller, mínimo. Y si es hombre, bachiller y la situación militar resuelta. Para ser político solo le piden edad y nacionalidad. Es decir, si usted no ha estudiado nada y no se ha graduado nada, lo único que puede hacer es política. A mí eso me choqueó, porque yo decía, a ver, vas a legislar sobre todos los temas y no te piden nada de edad y nacionalidad. Entonces, como que primer choque. Segundo choque. Entra uno y dice, bueno, las comisiones. Entonces, lo obvio que yo pensaba es, usted que estudió en qué es experto y esa es su comisión. No, hay comisiones de premio y de castigo. Entonces, por ejemplo, la comisión segunda es la de castigo. Todos los que van a ser presidentes del Senado tienen que ir a comisión segunda, que es la que maneja seguridad, defensa, comercio y relaciones internacionales. Hágame el favor, y es la de castigo. Como lo que yo he trabajado siempre, seguridad y defensa, pues yo he tenido el choque de ver que es la de castigo, pero la fortuna de que nunca me toca pelear con nadie para estar en esa comisión, porque nadie la quiere. Entonces yo llevo 3 periodos en esa comisión. A mí ver que eso era así, me choqueó. Y muchas cosas, ver que finalmente el debate no lo resuelven los argumentos, ni la técnica, ni... Eso me ha costado demasiado. Que finalmente el poder lo tiene la mesa directiva porque ellos deciden qué se vota, cuándo se vota, cómo se vota. Entonces muchas cosas me han choqueado, pero bueno, yo lo que hago es tratar de mirar, entender, aprender, pero me mantengo fiel a lo que yo creo, a lo que yo soy, por encima de eso. Y yo siempre digo, yo me voy a mantener leal a lo que yo soy, a lo que yo creo, y mientras así pueda hacer política, y el día que no pueda hacer así me voy, porque nadie nació ahí, pues yo ni nací ahí ni me voy a morir ahí, yo no tengo que estar atornillada a eso. El día que sienta que me tengo que traicionar, me voy. ¿Has tenido traiciones en la política? Muchas, sí, muchas desilusiones. Gente que uno se hacía moler y después uno se da cuenta que no.
¿Alguien que se pueda mencionar o mejor no? Mejor no. Es que a mí me decían Eso está ya en el baúl de los sí, olvidos. además a mí mis papás me decían, si no tiene nada bueno que decir de alguien, mejor no diga nada. Entonces, no, y eso está en el olvido, además porque uno aquí también aprende una lección, y es que aquí nada es personal, porque 1000 veces pasa que el contendor de hoy es el aliado de mañana. Y como pasan tantas cosas en política, si uno no las borra y las guarda, se llena de amargura. Y así es muy difícil vivir. Entonces yo prefiero, cada día trae su afán, esto ya pasó, nada es personal y eche para adelante. Que eso es un poco, viendo uno ese tema desde afuera, queda uno como, pero si estos dos se querían matar y Sí, después los ve ahora. uno con un abrazo, uno dice, es que la política sí, y escucha uno, no, es que definitivamente, pero a veces esas alianzas son necesarias. Sí, y a veces a mí el presidente Uribe siempre me decía una cosa que también me la enseñaron en mi casa, y es, sea duro con los argumentos, suave con las personas. Cuando uno aprende a marcar esa diferencia y es, pensamos totalmente distinto y yo voy a defender con toda la convicción mis argumentos, pero nunca te voy a herir en lo personal. Cuando uno actúa así, eso genera una ventaja, y es que uno no termina con enemigos irreconciliables, no, porque uno entiende que son nuestras posturas, nuestra batalla es sobre unos temas, pero no contra la persona. Las heridas cuando se hacen en lo personal son muy difíciles de sanar, pero cuando son diferencias por opiniones o por posturas es diferente. Pero yo te pregunto una cosa, hoy no estamos como en un país revanchista, o sea, tanta polarización, tanto insulto, ya estamos llegando a un nivel de que incluso lo más fácil en un lenguaje para poder expresarse es la vulgaridad, Sí. donde no se dice nada, pero se dice mucho. Esa revancha, esos ánimos tan calientes. Yo voy a decir una cosa muy dura que le escuché un día a Sabater. El populismo es la democracia del ignorante. Y yo creo que hoy en el mundo, porque ese no es un fenómeno de Colombia, es un fenómeno global, hay mucho populismo, polarización y posverdad, porque hay mucha ignorancia. ¿Y en qué sentido lo digo? Es más fácil disuadir a punta de mover emociones que razones. Es más fácil etiquetar y descalificar al otro que debatir con argumentos y con ideas. Y yo creo que esa es la clave del populista, y creo que por eso el populismo, que no es una ideología, es una forma de gobernar, hay populistas de izquierda, hay populistas de derecha, se valen de eso. ¿Qué creo yo que es importante? Volver a la esencia de lo que es la democracia y la política, que es, volvamos a llenar esto de sentido, volvamos a dar el debate con argumentos, con ideas de fondo, porque si no, nosotros no vamos a salir de lo que hay hoy, es ustedes de izquierda, guerrillo, derecha, paracos, y acabó la discusión. No hay capacidad para escuchar al interlocutor, porque además te llenan de unos sentimientos tan extraños que ni siquiera te das la oportunidad de ver el otro que piensa. Esa ha sido parte de nuestra lucha siempre, y es, venga, demos debate con altura, demos debate con cifras y datos, dato mata relato, y tratemos de construir. Y así como he tenido experiencias muy ingratas, también me han pasado cosas maravillosas. Yo hice un curso en Medellín que se llama Liderario, que lo organizan Pro Antioquia, EAFIT y Confama. Y ellos hacen una selección se presentan normalmente unas 300 personas y eligen unas 30 de esas 300. Líderes de todos los sectores, ideologías, líderes comunales, sociales, culturales, políticos, y abren un espacio que dura casi un año de conversación, de aprendizaje, de salidas, de evaluar políticas públicas, de hacer 1000 cosas. Y fue muy particular porque cuando yo entré, todos dijeron, ahí llegó pues la paraca de motosierra. Y eso no me hablaba nadie. Cuando empiezan a pasar los días y empiezan a pasar los foros, las discusiones,
terminamos todos siendo súper amigos, queriéndonos, respetándonos. Y era muy chistoso porque muchos se me arrimaban al final y decían, si yo te digo lo que pensé el día que te vi pasar esa puerta, te morís. Y yo le dije, no me muero porque me ha pasado 1000 veces. Hace poco me pasó que estaba en un foro en Fedesoft. Cuando me bajé, me dijo el empresario, venga, yo tengo que venir a contarle una historia. Yo dije, ¿cómo traen esta bruja? Y dije, todo. Y dije, pues me voy a dar la pela de oírla. Y te escuché y ojalá ganes. Te dijo. Me dijo. Yo le dije, no, pues mi Dios te pague. Pero a mí me ha pasado mucho eso y ahí es donde me doy cuenta que, claro, la fácil para el que no es capaz de dar el debate con argumentos es etiquetar y descalificar. Es convertir al otro en un monstruo al que ni siquiera tengo que oír. Y por eso es que se da la polarización. La polarización no es porque pensemos distinto, es porque vaciamos el debate de contenido. Entonces lo fácil es te etiqueto, enemigo, no hay nada que hacer. Sí. Yo creo que eso es superable. ¿Y cómo se supera? Con más capacidad dialógica, con más educación, con más tranquilidad, porque al final yo no necesito que todo el mundo piense igual, pues ese es el sueño de las dictaduras. A mí me sirve que todos piensen diferente, pero que se respeten en esa diferencia. Pero veo una posición en ti que también es de escucha, de diálogo, diferente a lo que de pronto uno está leyendo con los líderes que van representando cada movimiento, cada partido, cada estructura. Te digo, me sorprende porque es como una invitación también a ese debate sano. Sí. Venga, hablemos cómo está el país, sí. Hablemos de qué propone, qué es lo que se sueña con Colombia, porque hay una desilusión. Definitivamente claro. Los colombianos estamos en una posición que a veces yo digo es como una tusa emocional, sí. Y algo que nos impacta, ver Colombia pueden tener muchas cosas buenas, pero al final eso es como que uno estuviera en su casa y su papá y su mamá se pelearan todo el día, se insultaran, se pegaran, y uno sale y quiero amigos diferentes, quiero otra. Es un poco lo que nos está pasando a los colombianos. ¿Cuál sí. sería esa invitación? Yo creo que la invitación a los colombianos es, primero, no nos dejemos contaminar más de discursos de división y odio. Aquí hay 52 millones de ciudadanos que tenemos exactamente el mismo anhelo: vivir tranquilos, vivir en paz, ver crecer a nuestras familias, tener plática en el bolsillo. Eso es lo que queremos todos. Diferimos un poco en el método, cómo creo yo que se puede lograr y cómo creen los demás. Pero si nos damos la oportunidad de escucharnos, vamos a llegar a consensos. Y eso no implica que todos tengamos que pensar igual, no, qué tal, qué pereza. En una democracia, la democracia se enriquece por la diversidad de pensamientos. Entonces, eso a mí me ha llevado a hacer varios planteamientos de cara a los colombianos. La primera es, dejen la angustia por el candidato. Donde uno llega, únanse pues, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser? No, mire, primero, el nombre no importa, importa el plan. ¿Qué vamos a hacer los próximos años para convertir a Colombia en la potencia que merece ser, donde nadie se quede atrás? Porque cuando uno ve lo que pasó en Corea del Sur, en Taiwán, en Singapur, el milagro de los tigres asiáticos, de los países asiáticos, ahí no hay ningún milagro. Ahí lo único que hay es que hace más o menos 30 años ellos dijeron, vea, queremos ser esto, y todo el país se enfocó en eso. Nosotros no hemos encontrado el propósito superior de nación. Es más, nosotros ni siquiera nos hemos dado la oportunidad de encontrarnos como nación. Si yo le digo a alguien, a usted que lo define como paisa, a usted que lo define como llanero, usted la tiene clarísima, que lo define como colombiano. Entonces, lo primero es, encontremos ese lazo común, ese mito fundacional. ¿Qué tenemos los colombianos en común? ¿Cuál es nuestro propósito de Colombia? Nosotros, ¿qué queremos que sea el país en 30, en 50, en 100 años? Y todos jalemos para el mismo lado. Eso es lo que hay que hacer. Yo les decía, y eso no es
la mía es economía de tienda y pura inteligencia práctica de montañera. Entonces yo les digo, esto es muy fácil. Primero, sentémonos a pensar qué tenemos y qué podemos hacer. Por ejemplo, el mundo que necesita comida. ¿Colombia qué tiene? Colombia tiene tierra, Colombia tiene agua, tiene todos los pisos térmicos, no tiene estaciones. Bueno, ahí podemos hacer algo. Nosotros podemos ser una potencia agroindustrial. Bueno, ¿qué necesitamos para eso? Necesitamos acceso a créditos, saber exactamente qué podemos producir en nuestro suelo, qué está necesitando el mercado, vías para sacar eso, un montón de cosas que eso está inventado. Hágale. ¿Qué otra cosa tenemos? Hombre, tenemos minerales, tenemos gas, tenemos petróleo. Eso no lo dio mi Dios. ¿Qué hay que hacer? Explotar eso con responsabilidad. A mí me parece inmoral la gente que dice minería no en un país que tiene tanta necesidad. Y cuando la tecnología nos permite hacer minería bien hecha, hay que aprender a producir conservando, a conservar produciendo. Es un tema de sensatez. Entonces, venga, ¿qué minerales tenemos que sacar? Y no satanicemos sectores. Es que a mí me ha tocado ver ecominas en Titiribí, pues, es que eso pasa. Es más, si usted se va a Brasil, usted encuentra minería en reservas naturales bien hecha, con bajo impacto, donde hay mitigación, donde hay compensación. Entonces no satanicemos ningún sector y permitamos que la economía avance y miremos dónde nos enfocamos que hay potencialidad. Por ejemplo, la revolución tecnológica y la IA van a exigir cada vez más energía y Colombia tiene cómo producir energía. Nosotros podemos producir energía por agua, sol, viento, volcanes, energía por residuos sólidos, como hace Suecia. Yo fui a ver en Suecia, eso es perfecto allá la economía circular. Allá está con agua residual, hacen cerveza, pues allá no se pierde nada. Nosotros podemos producir energía nuclear. Aquí hace muchos años hay 2 pequeños reactores y ese debate hay que abrirlo. Entonces, Colombia puede ser un hub de energía. Aquí hay muchas empresas de desarrollo tecnológico. ¿Qué es lo triste? Que son empresas muy tesas que desarrollan software, que tienen 1000 cosas y el cerebro es colombiano, está aquí, pero la empresa la tiene en Panamá, en Perú, en Estados Unidos y uno le dice, ¿y por qué no la tenés aquí? Porque aquí no hay condiciones. Demos las condiciones para que esas empresas estén aquí y Colombia sea un hub digital. Porque a mí lo que no me gusta es que a Colombia le pasan como todas las revoluciones y las olas por encima y nos ahogan. Y yo digo, venga, cojamos la tablita de surf y montémonos en esta ola de tecnología, que ahí podemos hacer cosas, pero que no nos deje siempre todo atrás. Yo te pregunto ahora sobre el proceso en el que están los precandidatos del partido. ¿Cómo va a ser este proceso? Cuéntaselo tú a la gente que va a ver esta entrevista. Bueno, lo primero que les tengo que decir es, este proceso que ha sido difícil para todos, creo yo, para mi partido ha sido especialmente doloroso, porque el magnicidio de Miguel dejó una herida que no es tan fácil de sanar, porque cada vez que cada uno de nosotros sale a hacer campaña siente que la hace sobre la sangre de un compañero. Eso a nosotros nos marcó y eso no se borra. Nosotros tenemos un proceso que ha sido difícil porque el líder de nuestro partido, que es Álvaro Uribe, está viviendo la campaña en medio de un proceso judicial donde fue privado de la libertad, después salió libre, pero sigue en el proceso. A pesar de todo eso, que ha sido un proceso difícil, doloroso, muy complejo, viene lo bueno. Primero, mi partido es el único partido que hoy es capaz de hacer un proceso plural, democrático y público de cara a los colombianos. Es el único partido que se le va a decir, yo tengo 5 precandidatos y aquí los tengo y se los muestro. Y llevamos casi un año recorriendo el país en foros, en debates y con una cosa muy bonita y es, no es pares en el foro a decir cualquier bobada o hablar, no. Son foros temáticos, profundos, donde cada uno de nosotros desde su particularidad
hace un diagnóstico, unas propuestas, entonces hemos hecho foros sobre salud, educación, rentas criminales, seguridad, energía, no, 1000 cosas, empleo, finanzas públicas. Eso también tiene una ventaja, que los 5 candidatos nuestros, cuando lleguen los debates, van a estar cuchillas, porque hemos aprendido todos los temas a fondo, porque hemos maciado, porque entre nosotros hemos debatido. Esta idea es buena, no se me había ocurrido, yo tengo esto. Y además eso nos está permitiendo como partido crear una plataforma, que vuelvo y digo, para mí la plataforma, el plan es más importante que la persona. Ya en mecánica política el tema es muy fácil. La otra semana probablemente nos vamos a reunir a definir ya la fecha, a definir la encuestadora. Probablemente sea Atlas, porque nosotros queremos que sea una encuesta así digital, como una cosa más que no llamada o presencial, nada de eso. Además porque Atlas siempre ha acertado. Ellos dieron que ganaba Trump, que ganaba Milei y que Andrés Julián iba a ser gobernador, y Andrés no ganaba ninguna encuesta, ganó la de Atlas y es gobernador, entonces le creemos a esa. Pero entonces... ¿Es una encuesta que se va a basar en qué? ¿Reconocimiento? Nada, ellos tienen, nadie sabe, que eso es lo más chévere, ellos cómo hacen esa vaina, eso parece que es un algoritmo, ellos hacen un muestreo. En Estados Unidos se demoraron como 5 días, acá creo que se demoran unos 2 o 3 días, y dicen, este es el orden en que esta gente podría salir en un proceso electoral. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo miden? No tengo ni idea. No saben la metodología. No, pero sí sabemos que no es ni telefónica ni presencial, sino que es una vaina que se mide en redes, que además a mí me parece que es mucho más chévere, porque si usted elimina bots y ruido que también hay en redes, eso es más cercano a la verdad, porque la gente a veces en las encuestas, por ejemplo en esas encuestas, normalmente la gente se deja llevar por quien es más reconocido, que no necesariamente es por quien estaría dispuesto a votar, y eso pasa mucho en las elecciones. Hay cosas que a veces no miden las encuestas, y es que hay ciudades que son más pesimistas y otras más optimistas. Por ejemplo, Bogotá tiende a ser una ciudad más pesimista. Aquí, cuando le preguntan a la gente, ¿usted cómo ve el alcalde? Siempre lo ve peor de lo que está. Y Medellín tiende a ser más optimista, ¿no es cierto? Y uno tiene que entender todo eso cuando hace análisis de encuesta y estudios. Yo creo que eso va a ser fácil. Definimos la fecha, probablemente sea en diciembre. Salió un solo candidato que va a ser nuestro candidato para la consulta en marzo, que esperamos que sea una consulta mucho más amplia, más incluyente, para ir con un candidato único a primera vuelta. Entonces la mecánica política es fácil, aquí no hay mayor complejidad, porque el que ganó, ganó y todos lo tenemos que ayudar. Y lo tendrán que aceptar, obviamente, porque esas son las reglas de juego. Pero yo te pregunto una cosa, ¿no se corre un poquito de riesgo con el tema de que sea solo digital? Porque hay mucha gente que no está conectada, porque hay mucha gente que no le llega. Pero hay una cosa importante, y es, yo no sé ellos cómo lo hacen, pero no se han equivocado. O sea, le aciertan siempre. Sí. Bueno. Yo no sé cómo lo hacen, pero no se han equivocado. Entonces, a la mayoría de nosotros nos da muchísima confianza esa o sea, están tranquilos con ese proceso. Sí. Bueno, yo tengo que hacerte esta pregunta, porque pues me imagino que a la gente que le llegue o la gente que le toque participar dentro de este proceso, ya sea por reconocimiento o porque el candidato le gusta o por sus propuestas o por lo que sea, ¿por qué sería por ti? Yo lo primero que les quiero decir es, el que sea del Centro Democrático pueden estar tranquilos, porque yo tengo unos magníficos compañeros, somos 5 candidatos, que además vamos a defender una plataforma que está siendo construida de manera colectiva, responsable, que ya llevamos más de un año trabajando. ¿Qué les puedo ofrecer yo? Primero, yo soy una mujer que tiene 51 años y desde los 4 años quiere ser presidente. Toda mi vida, cada cosa que he hecho, que he estudiado y que he trabajado, ha sido pensando en eso. Cuando me preguntó, ¿usted por qué estudió periodismo? Luz Gabriela Gómez, que era la decana de mi facultad, me dijo,
yo fui mejor bachiller en la Bolivariana, entonces yo no tenía que presentar examen, sino que yo escogía la carrera, simplemente iba a una entrevista y me daban parte de beca y no tenía que hacer examen ni nada. Cuando yo decidí estudiar comunicación, me entrevista a Luz Gabriela y me dice, bueno, ¿usted por qué quiere estudiar comunicación? ¿Por qué quiere ser periodista? Y le dije, porque va a ser presidente. Y ella se rió y me dijo, ¿eso qué tiene que ver? Casi todos los presidentes estudian derecho o economía. Le dije, porque yo pienso distinto. Yo pienso que la política es un ejercicio de comunicación y que el periodista y el político tienen la misma materia prima que la opinión pública. Entonces yo quiero ser periodista. Después empiezo a investigar, bueno, si yo quiero ser presidente, ¿en qué temas no le creen mucho a las mujeres? Y me di cuenta que no le crean en 2 temas, en finanzas públicas y en seguridad. Yo dije, bueno, me tengo que volver tesa en eso. Entonces, hice una maestría en estudios políticos, pero con énfasis en economía y desarrollo. Después me fui a la Escuela de Guerra y estudié seguridad y defensa. Después me fui a Washington y en la Universidad de Defensa estudié seguridad y defensa y contraterrorismo y contrainsurgencia. Y yo dije, me tengo que volver tesa. Después vine aquí, hice un curso, el del CECEP con la policía. Y yo digo, pucha, para que me crean, me tengo que volver muy buena. Entonces, cada cosa que yo he hecho en mi vida ha sido pensando en eso. Entonces, les voy a entregar 47 años de camino, aprendiendo, trabajando, recorriendo, escuchando, conversando, para lograr transformar de verdad Colombia. Les puedo ofrecer también una hoja de vida totalmente limpia. Yo he sido asesora de muchos gobiernos en muchos países. Yo fui casi 8 años asesora del expresidente Uribe, fui asesora en la presidencia de Calderón el último año en México. Cuando Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires, yo era asesora en la Secretaría de Seguridad y Justicia. Trabajé mucho tiempo con USAID temas de seguridad y justicia. Y yo creo que ahí hay una hoja de vida limpia. Yo nunca he estado metida en escándalos de nada. Bueno, por ahí salió en Wikileaks que yo defendía las bases militares de Estados Unidos en Colombia. Eso es verdad, yo nunca hice eso a escondidas. Yo decía, permitámosle el uso de estas bases para nosotros poder reforzar la capacidad de combate al narcotráfico, al terrorismo. Entonces los que rompieron el coco para publicar eso, es que yo no soy vergonzante. Yo no hago en privado nada que no pueda sostener en público. Entonces ese es como el único rollo que ha existido ahí, pero he sido una mujer tranquila, transparente y ahí está mi hoja de vida a disposición de los colombianos, muchas ganas de trabajar y yo sí estoy convencida que que nunca habíamos tenido una situación más propicia para poder hacer de verdad la transformación radical que requiere Colombia. Yo creo que este es el momento. El presidente o el expresidente Uribe sería para el partido la primera vez que escoja una mujer. Sí, para Colombia. Bueno, va a ser la pero primera. bueno, sí, pero digamos que del Centro Democrático candidato o candidata a la presidencia. Así es. Y yo le animo al presidente Uribe diciéndole una cosa, presidente. 2 anécdotas. La primera, en pandemia se analizaron los 10 países que habían manejado mejor la pandemia y 7 eran gobernados por mujeres. Y en ese momento, como ahora, en el mundo no habían tantas presidentas ni primeras ministras. Cuando empiezan a analizar sociólogos, antropólogos, un montón de gente, ¿qué pasó? ¿Por qué? Sabiendo que son tan pocas mujeres presidentes o primeras ministras, 7 de los 10 países que mejor manejaron la pandemia eran gobernados por mujeres. Y ahí se dieron cuenta que en momentos de crisis las mujeres tienen unas habilidades, unas capacidades que las hacen mucho más eficientes. Por ejemplo, las mujeres tienen mejor capacidad de comunicación, son más empáticas, saben armar equipos. Las mujeres, de hecho, son mucho más honradas, por eso uno ve tantas mujeres en el sistema financiero. Las mujeres, a diferencia de los hombres nos dicen intensas. En realidad lo que pasa es que usted le entrega una tarea a una mujer y hasta que no la hace, no la suelta. El hombre, si la ve ya muy fregada, dice, pues que la haga otro, next. Las mujeres no. Entonces hay una serie de características que sirven mucho en momentos de crisis y creo que en este momento serían muy útiles para Colombia. Las mujeres son mucho más empáticas y tienen una visión más... ¿Estará preparado el país para
votar por una mujer? Yo siempre he dicho... Porque creo que somos un país en el que sí se apoya a la mujer, pero también es un país machista. Aquí hay una cosa, yo no pensaba que en Colombia existieran, pero sí me estrellaba. Uno de los dolores que yo tengo muy profundos en esta campaña es que yo a mis 51 años siempre trabajo en entornos muy masculinos, porque en seguridad y defensa, pues lo normal es que la mayoría sean hombres. Cuando yo estudié en Washington contra terrorismo y contra insurgencia, la única mujer era yo. Todos eran hombres y la mayoría eran militares o policías. Ahora que estoy en campaña, por primera vez encuentro gente que me dice, es que Colombia no está preparada para una mujer presidente. Yo aquí les quiero decir algo de todo corazón. Ningún país se prepara para que lo gobierne una mujer. Ninguno. Las mujeres somos las que nos preparamos para gobernar los países. Y me pusiste el dedo en la llaga, porque yo creo que algo que tenemos que hacer hoy es quitar el prejuicio, porque yo sí lo he encontrado. He encontrado gente que me dice, no, es que Colombia, y yo siempre les digo lo mismo, no, es que el país no se tiene que preparar. El país no se tiene que preparar para que lo gobierne una mujer. Y otra cosa que es compleja, que nosotros estamos tratando de romper, es que a uno siempre le dicen, la peor enemiga de una mujer es otra mujer. Entonces Palo, Mafe y yo estamos saliendo a hacer giras juntas. Y la gente dice, pero si son contendoras, pues, ¿qué hacen las tres juntas? Y nosotros, una cosa muy sencilla, hacerle entender a la gente que una competencia es una sala de emulación. Aquí nadie es enemigo de nadie. La gente nos mirará, nos escuchará y podrá elegir cuál quiere, pero llegamos más lejos si nos apoyamos entre nosotras. Y por eso a veces la gente dice, ay, pero es que esas vías armaron ahí como un enroque, como una aquelarre, como una cosa toda rara. No, hay un mensaje muy claro para los colombianos. El primero es, en Colombia, y no solo nosotras tres, hay muchas mujeres hoy en este país que serían capaces de gobernarlo muy bien. Y dos, ninguna mujer tiene por qué ser enemiga de otra. Si nosotros logramos unirnos más, apoyarnos más, seguro llegamos más lejos. Y yo soy una enorme defensora de las mentorías. Entonces, mi partido hace un curso, hace 1 o 2 cursos al año para mujeres que quieren hacer política, con una organización que se llama Mujeres Mentoras de Marta Lucía. Y yo siempre participo ahí como profesora, porque a mí me gusta ser mentora. Yo quiero que otras mujeres hagan política y seguramente no les ahorraré todos los dolores, pero sí les puedo advertir con qué se van a encontrar y qué les va a dar lidia y qué no. Yo soy madrina de un programa que se llama Women's ISU, donde está Tiago y Lore, y me encanta porque ellos se encontraron que no tenemos tantas mujeres en inteligencia artificial, en ciberseguridad, y allí se forman las mujeres es en eso. Entonces, a mí me gusta todo lo que sea disruptivo. A mí me encanta cuál techo de cristal ni qué bobadas de esas, no. Las mujeres definimos qué queremos ser, hasta dónde queremos llegar, y por eso yo creo que a mí me engancha tanto estar en esta carrera presidencial. Bueno, el primero que debe estar muy convencido es el expresidente Uribe, ¿o no? Pues yo espero que sí, y si no, qué problema el que tiene, porque se dio 3 días muy aguerridas. Y además una cosa, Margaret Thatcher decía algo que es cierto, los gallos cantan, pero las gallinas ponen los huevos. Y en el 26 este país va a necesitar muchos huevos. Esa es la verdad. Bueno, cerramos esta primera parte con esta presentación de quién es Paola Holguín, cómo va a ser todo este proceso. Queda claro para dónde vas, qué quieres, y continuamos con otra parte del programa, que son estas tarjetas. Sí. Esas tarjetas son para ti. Tú cada tarjetica la vas a sacar, lo primero que se te venga a la cabeza. Bueno, vamos con esto. Política. Este es mi Ikigai. Esta es la razón de ser de mi vida. Esta es mi vocación. Y hay una cosa que es muy íntima, pero yo ya la cuento. Yo soy católica practicante. Y para los católicos la política es un camino de santidad y de martirio.
porque es la forma excelsa de servicio a los demás. Entonces, la política no solo es porque yo nací con el defecto, yo nací así, desde los 4 años dije, voy a ser presidente, sino porque en mi camino de fe, esta era mi misión también. ¿Alguna vez has sentido la soledad del poder? Todo el tiempo, todo el tiempo. En política uno aprende a vivir rodeado de mucha gente, muy solo. Pero también tengo que decirlo, tengo unos equipos maravillosos. Mi equipo de UTL es de sueño, ese es el Dream Team. Tengo un equipo político que me enorgullece. Mi fórmula a la Cámara por Antioquia, que es Juan Espinal, es un crack. Mi diputada es la diputada más votada de todo el país, es la presidenta de la Asamblea en este momento. Los alcaldes de mi equipo, mis concejales, son magníficos, magníficos. Y tengo una familia donde a mi hermana le gusta mucho la política, mi hermano la detesta, pero siempre me han apoyado. Y yo tengo una anécdota a mí, porque a veces uno dice, juepucha, la política viene acompañada de muchos dolores. Pero hace poco a mi sobrina Leticia le dijeron en el colegio, bueno, vengan vestidas para representar mujeres que transformen el mundo. Mi hermano odia que yo sea política. Y le dice Leti, papi, yo voy a ir de mujer política. Le dice el papá, Leti, ¿cómo es una mujer política? Dice, como la tita Pao, una chaquetica y me pones un collarcito de perlas. Pues sí, señores, le compraron su chaquetica, su collarcito de perlas, su banderita y yo le puse una banda presidencial. Como yo sé que a mi hermano le da duro porque él sufre mucho con mi trabajo, los invité a almorzar ese día para saber cómo le había ido a Leti. Entonces le dije, bueno, Leti, cuéntame cómo te fue. Y me dijo, tita, muy bien, porque habían muchas mujeres científicas, habían muchas mujeres bailarinas, artistas, pero la única mujer política era yo. Qué belleza. Yo caí, me muero. Tenía 5 años en ese momento, ya tiene 6. Y ella le dice a la mamá que le ponga el canal del Congreso, ve los debates, opina. Y en estos días me dice, me imagino que allá estabas diciendo, tita, hay que cuidar la democracia. Ay, no, todo eso. Es muy chistosa. Pero cuando yo la veo, es una esponja, pero cuando yo la veo también pienso, pues algo estoy haciendo bien, porque ella quiere ser una mujer política. Mira. Sí. Se lo estás transmitiendo, pero... Sí, mi hermano no debe ser el más contento. Ahí vamos, ahí vamos. Paz. Yo quiero ser, no crítica, pero yo quiero que los colombianos reflexionemos algo sobre esta palabra. A Colombia le hicieron creer que la paz es un derecho que está por encima de cualquier cosa. Y yo creo que paz es que la gente pueda vivir sin miedo con plata en el bolsillo. Y quiero que los colombianos entiendan que la paz se consigue cuando hay seguridad y justicia. Que la paz no son procesos de negociación con bandidos para darles privilegios y revictimizar a las víctimas. Que el día que nosotros logremos que en este país, hasta en el último rincón del territorio, impere la justicia y la seguridad, ese día va a haber paz. Y yo también les quiero decir algo, uno no puede sacrificar todo en nombre de la paz, porque aquí nos han hecho creer que todo lo demás pierde sentido por la paz, y eso no es cierto. Si usted sacrifica toda la justicia por paz, no va a haber paz. Si usted sacrifica la seguridad por la paz, no va a haber paz. Entonces yo quiero que esta palabra, que es para todos tan importante, la resignifiquemos también, la resignifiquemos. Futuro es lo que hay. Y aquí una invitación. El futuro no lo van a definir los bandidos, ni lo va a definir una persona, ni lo va a definir. El futuro lo tenemos que definir y construir todos. Colombia tiene que dejar de estar esperando que venga un Mesías a rescatarlo.
El país lo tenemos que rescatar todos, los empresarios, los trabajadores, las amas de casa, los estudiantes, los campesinos, los políticos, los periodistas, todos. Porque es imposible que alguien solo pueda construir el futuro que el país necesita. Esta es una construcción colectiva. Y por eso yo les decía ahora, busquemos ese propósito como nación. Para mí eso es un tema súper, súper clave, súper, súper clave. Amor. Yo que amo a Colombia, es mi traga maluca. Yo por este país me hago reventar, es el amor de mi vida. Yo les decía, soy una solterona, felizmente soltera, pero tengo traga. Colombia es mi traga, es el amor de mi vida. Es lo que vale mis desvelos. Todo lo vale, todo lo vale. La memoria. A mí esta palabra me lleva a mis papás, a mi raíz. Ellos no están ya. A ellos no les gustó mucho cuando yo les dije que iba a hacer política. Pero yo todo el tiempo pienso, ellos qué estarán pensando. Y yo quiero que ellos se sientan orgullosos. Y que entiendan que ellos tenían mucha prevención. Sí, papá, sí, mamá, me metí hasta los tuétanos. Pero no me traicionaba. No me traicionaba. A mi esencia, a lo que soy, a lo que creo, a lo que ellos me enseñaron. Y el día que me toque hacerlo, me voy de la política, porque es la razón de ser de mi vida, pero no puede ir en contra de lo que yo creo y de lo que ellos me han inculcado toda la vida. Entonces, que estén tranquilos por eso. La alegría es la leticidad, es Leticia. Yo le digo así, Leticia es la que trae alegría, ella es la leticidad. Leticia nació hace 6 años. Yo perdí a mi papá en el 2003 y a mi mamá en el 2014. Y yo le digo a mi hermano que lo chévere de Leticia es que ella como que resignificó el sentido de la familia. Porque mi hermana y yo somos solteras las dos. Mi hermana tiene 2 perritos, Milo y Tokio, solterona. Yo no tengo ni mascota ni tengo nada. Y cuando nace Leticia, todo empieza a girar en torno a ella. Entonces todo cambia. Ella le dio otro sentido, porque entonces ya vacaciones, ¿dónde quiere Leticia? Nosotros hicimos una promesa cuando mis papás murieron y era no permitamos que la familia se pierda, porque suele suceder que cuando se muere el papá o se muere la mamá, se acaba la familia. Se rompe el vínculo. Se rompe el vínculo. Entonces nosotros dimos, vamos a hacernos una promesa, y es que la familia va a permanecer. Y vamos a tratar de vernos una vez a la semana, a desayunar o a almorzar, a lo que sea. Pues no hemos podido cumplirlo siempre, yo soy la más ocupada. La piedra en el zapato. Mis hermanos trabajan mucho, pero a veces, porque los fines de semana a mí me toca mucho giras y eso, pero hemos logrado mantener la familia, y yo creo que gran parte de eso se lo debemos a Leticia. Esa es la alegría del hogar. Ella resignificó la palabra hogar para nosotros, la familia, todo es ahora diferente por ella. ¿Plantearías un programa o una ley con el nombre de Leticia? Yo creo que no, aunque ella se lo merece y ella es muy creída y siempre me dice, pero Tita, en inspiración, pero en ¿sabe por qué? qué? Porque a mí no me gusta cuando uno como político personaliza y alimenta su ego o el de su familia. Por eso no lo haría, por respeto a los colombianos. Pero Leticia, si me dices que Tita, en tal entrevista no me mencionaste, porque ella se las ve todas. Aquí, desde que arrancaste, yo creo que Leticia debe estar feliz. No, y yo hablo mucho de ella, y cuando no hablo me hace el reclamo, me dice, Tita, o estoy dando un discurso, a veces la llevan a que me vea, me dice, ¿y por qué a mí no me saludaste? Pero yo también creo que el diablo está en los detalles. Y cuando uno es funcionario público, hasta en esos detalles tiene que ser cuidadoso. Uno no puede alimentar ni su ego, ni el de su familia, a mí eso no me gusta. Reconciliación.
Este es el gran reto para Colombia. Este es el gran reto. Y aquí yo tengo muchos dichos y muchas anécdotas con esto de la reconciliación. Yo tengo una anécdota y es, alguna vez yo fui a hablar con un nuncio que estaba acá en Colombia y estábamos en pleno rollo del proceso de paz de la FARC en la época de Santos. Entonces yo le dije, nuncio, es que nosotros tenemos unas observaciones. Nosotros no somos amigos de la guerra, nosotros no somos enemigos de la paz. Nosotros creemos en la necesidad de la reconciliación, pero eso ni se decreta ni se impone. Yo le decía, la reconciliación es un proceso que se da y se da de manera natural, además en un pueblo que es tan generoso. El colombiano per se es generoso, amoroso. Y le decía, pero hay unos requisitos, por ejemplo, uno para reconciliarse tiene que perdonar al otro. Para perdonar, el otro se tiene que arrepentir y tiene que haber pagado en algo el daño. Entonces, yo le decía, para mí el mejor ejemplo es cuando crucificaron a Jesús. Él estaba en la cruz y tenía un ladrón a un lado y un ladrón al otro. El ladrón que se arrepintió, Jesús le dijo, mañana estarás conmigo en el reino de los cielos. Pero no lo esclavó. Él se arrepintió y murió crucificado. Y al otro día estuvo en el reino de los cielos con él. Pero no lo desclavó. Porque la reconciliación obliga al perdón y el perdón se da cuando el otro se arrepiente y cuando en algo paga el daño. El problema en Colombia, creo yo, es que la reconciliación se aleja cuando el victimario no se arrepiente y cuando termina siendo él el centro de la atención y los beneficios y la víctima termina revictimizada. Si nosotros no cambiamos ese ciclo, nunca vamos a romper el ciclo de violencia en Colombia. ¿La JEP ha funcionado? La JEP no ha funcionado y se sabía que no iba a funcionar porque en mi tierra dice, desde el desayuno se sabe qué va a hacer la comida. Lo que mal empieza, mal acaba. Uno no puede ser parte del proceso de formación del tribunal que lo va a juzgar. Y la FARC participó en el diseño de la JEP, en los parámetros de elección de los magistrados de la JEP, en todo. Entonces terminó siendo un tribunal desequilibrado que no partió de una búsqueda real de verdad, de justicia, de reparación, de no repetición, y la prueba es el montón de escándalos que hay en la JEP por obstrucción a la justicia. Es que a mí no se me olvida que ellos hicieron soltar a Santrich para que volara. Es que llevamos cuánto tiempo y ahora nos dicen que no sé cuántos miles de secuestros se pagan sembrando lechuga y no saliendo del país. Pues eso no es serio. Yo creo que no ha funcionado, que ha funcionado muy mal, que ha revictimizado a las víctimas, que tiene muchos escándalos por los que van a tener que responder y que no han logrado generar lo que tenían que lograr, y era que Colombia fuera caminando esos pasos para la reconciliación. Creo que les quedó grande, la verdad. ¿Mantendrías la JEP o simplemente lo que pasa es que la JEP hoy está como un mandato constitucional? Sí. Yo lo que creo es que hay que llamarlos al orden. Y es, venga, señores, ustedes tienen una obligación con la justicia, ustedes tienen una obligación con unos derechos de las víctimas a mostrar resultados, porque es que vale miles de millones al año. Y ahí hay una fila de gente esperando que se haga justicia. Y ojo con el tratamiento de los victimarios y de las víctimas, porque aquí no vale más o menos un muerto de un paraco, de un guerrillo o cuando es responsable un agente del Estado. Es que a la mamá le duele igual el hijo, a la mamá ¿qué le importa si se lo mató un guerrillo, un paraco, un agente del Estado? O el secuestrado. Y en Colombia eso viene haciendo carrera. Y es que hay víctimas de primera y de segunda, victimarios de primera y de segunda. Esa alcahuetería tiene que acabar. Porque la única igualdad posible y obligatoria es la igualdad ante la ley. Segundas oportunidades. Sí, claro, siempre, para todos. Segundas, pero no infinitas oportunidades. Porque si no, y esto pasa, por ejemplo, con los procesos de negociación.
Yo he sido muy crítica porque se volvieron puertas giratorias. Entonces uno ve, por ejemplo, a un man como Iván Márquez. Iván Márquez estuvo en un proceso de paz, fue representante a la Cámara, volvió a delinquir, volvió a estar en otro proceso de paz, volvió a delinquir, y así, estuvo en el de La Habana, fue firmante, se volvió a traquetear y hoy lo tienen en otra mesa. Y entonces, papito, ¿hasta cuándo? ¿Hasta dónde? No, segunda sí, y ya. En mi tierra hay un dicho para esto: al perro no lo capan dos veces. Porque usted la primera se equivoca y tiene derecho a otra oportunidad, pero a infinitas no. Porque entonces el mensaje que se pasa es que ser bandido paga, que usted puede hacer y deshacer y no pasa nada, y eso le hace mucho daño a las sociedades. Entonces, segunda sí, infinitas no para nadie. Familia, lo más importante, yo creo que para todos. Y esta es otra cosa que se ha venido deteriorando, el concepto de familia apoyo, de familia, y hay muchas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Por ejemplo, que el Estado quiera sustituir a los papás. No puede. Los papás juegan un papel muy importante como ese primer núcleo formativo. El Estado es apoyo, pero no es sustituto de la familia. Y el Estado debe procurar no meterse en la familia, sino permitir que se desarrollen, que puedan progresar, que puedan tener tranquilidad, que podamos tener familias. Porque eso sí es muy importante. Para cualquier país la familia es la base. Amargura. Esto está ni mejor ni no, que pereza amargura. A mí no me gusta, no, uno para qué va a amargar la vida, no va a lo difícil, tratemos de buscarle la comba, pero no, amargura no, que pereza. Lo único amargo bueno es el limón. Frustración, muchas, y yo creo que mucha gente, muchas cosas, pero yo también creo que uno tiene que, yo no sé si yo soy como muy romántico talegona, pero a mí en mi casa me enseñaron a buscar siempre la comba al palo. Entonces, que una cosa te frustró, a ver, procesala. ¿Qué te frustró? ¿Por qué? ¿Y cómo lo superabas? Porque a mí eso de vivir con amargura, vivir con frustración, eso no va conmigo, no. Yo tengo un amigo que quiero mucho, que se llama Joyner. Joyner es de Manrique y es bailarín. La historia de Joyner es muy difícil, sumamente difícil. Y Joyner decidió que eso no lo definía. Entonces montó una academia de baile que se llama Unión Latina. Y a los muchachos del barrio, él les empezó a enseñar que podían ser lo que quisieran a través de la danza. Entonces él ha formado miles de bailarines, muchos ya bailan en Europa, en Estados Unidos, con grandes artistas. Hace poco, de hecho, se montó una vaina en Medellín, un show que se llama Barrio Candela. Y Barrio Candela es la historia de Manrique, contada a través del teatro, de la danza, con músicos en vivo. Y yo le decía a Joyner, vos sos un crack. Él todo lo que se imagina lo hace. ¿Cómo? Es que a él no lo definen las circunstancias. Y yo creo que la historia de Joyner es la historia de millones de colombianos. Aquí a nadie lo definen las circunstancias. A uno le vienen diciendo, es que la causa de la violencia es la pobreza. Mentira. Yo he ido a barrios populares. La misma casa, la misma mamá, las mismas circunstancias, un hijo sicario y otro médico. El ser humano es más que sus circunstancias. Y en Colombia la inmensa mayoría han sido más que eso. Entonces, ¿cuál frustración y cuál amargura? Este es un país de valientes. Colombia profunda. Colombia profunda es toda Colombia. Y esa Colombia profunda, yo lo que creo es que hay que conectarla para que no sea tan profunda. Esto se supera con conectividad. Y conectividad son vías, puertos, aeropuertos. Es usar bien los ríos, es tener internet.
Esa revolución tiene que llegar al último rincón del territorio, hay que conectar Colombia. Colombia es muy pequeña para que esté tan dividida, para que tenga esas diferencias tan abismales entre unas zonas y otras, unos departamentos y otros. Yo creo que tenemos que llegar más bien a una Colombia o a toda Colombia, a Colombia conectada, a Colombia con presencia estatal en cada rincón, y eso hoy es muy fácil con las tecnologías que hay que meterle voluntad. Y aquí hay, en eso tiene razón Mafe Cabal, ella dice, en Colombia no falta plata, sobran ladrones. Si nosotros logramos transparentar todo, aquí hay suficiente para todos. Mi infancia, mi felicidad, y esta tiene que ser una lucha. Hay una cosa clara en Colombia y es, cualquier política pública que se haga en Colombia tiene que tener un foco central que son los chiquitines de 0 a 5. Porque las conexiones neuronales se dan sobre todo en esa primera infancia. Esa primera etapa de 0 a 5, de 0 a 7, es el elemento clave para el desarrollo del ser humano como individuo, para su desarrollo emocional, cerebral, para todo eso. Entonces, nosotros necesitamos una política mucho más agresiva de primera infancia. Necesitamos una red de cuidado mucho más agresiva, porque esto es parte de lo que define. Y ojo, así como el foco es primera infancia, vamos a tener que tener otro foco, los viejitos. ¿Por qué? Colombia es un país que está envejeciendo. Entonces, uno no puede diseñar políticas públicas sin tener en cuenta la realidad demográfica. Es que este es un país que, como está sucediendo en el mundo entero, está envejeciendo, y eso también obliga a repensar y a rediseñar toda la política pública. Identidad. Yo creo que a los colombianos nos falta esto. Nosotros no hemos logrado esto. Definirnos como nación, lograr ese lazo identitario de qué es ser colombiano. El país es muy fácil, los paisas somos trovadores, conversadores, aguardienteros, malos bailarines. Nos definen la bandeja paisa, nos definen las montañas, el carriel, el aguadeño, pues es más o menos, usted dice un costeño, el costeño es la arepa de huevo, es el vallenato, es el sombrero, el llanero es el arpa, es la mamona. Y es hasta, usted empieza a hacer un recorrido por el país y por sus regiones, pero ¿qué es ser colombiano? Y ahí hay una cosa bien chévere, y es que ese mito fundacional y lo que seamos no tiene que ser verdad, no lo podemos inventar, lo podemos crear. Y yo creo que tenemos que hacer eso, que es ser colombiano. Y logremos esa unidad. Ahí yo les recomiendo también un escrito de Rafael Uribe Uribe, se llama Abajo los antioqueños. Y él cuenta la historia que una vez estaba en una plaza y gritaron abajo los antioqueños, y él hace un recuento por todos los antioqueños que han ayudado a transformar Colombia. Y después dice que el lugar donde uno nace es un tema fortuito, que lo grave no es que digan abajo los antioqueños, sino que después podrían decir abajo los boyacenses, abajo los no sé qué. Yo recomiendo mucho ese texto, porque yo creo que nosotros estamos en deuda como país con esa construcción identitaria como nación. La espiritualidad, para mí esto es clave, y yo creo que cada uno la vive a su manera, que uno tiene que ser muy respetuoso de los procesos internos, de las creencias de todos, pero para mí es clave porque yo creo en el balance. A mí hay gente que me dice, no, él es muy mala persona, pero es muy buen político, no seas casposo, no es un ser integral, uno no puede ser buen político si es mala persona, pues. Y en eso yo voy a decir una cosa muy trivial, pero en la que yo creo. A uno le dicen siempre, es que el poder y el dinero corrompen, ¿no es cierto? Rubén Blades dice otra cosa, dice el dinero y el poder desenmascaran. Y yo estoy convencida de eso. Si usted es buena persona rica o pobre, con poder o sin poder,
Si usted es mala persona, lo que pasa es que sin poder y sin dinero puede disimular. Con poder y con dinero lo ejerce. Lo muestra tal como es, pero para mí ni el poder ni el dinero corrompen. Simplemente te desenmascaran, te dejan en lo que sos. Y conflicto. Colombia tiene muchos conflictos, múltiples conflictos. Yo creo que todo se puede resolver. Y se puede resolver si hay más democracia, si hay más institucionalidad, si hay más capacidad, si hay más conversación y si hay más escucha. Los políticos hablamos mucho, pero yo aprendí una cosa en política, que el éxito en la política es 20% hablar, 80% escuchar. La buena política se hace cuando uno sabe escuchar. Los políticos hablamos mucho, oímos muy poquito. ¿Y tú sientes que tú escuchas? Trato. A veces me cuesta, pero yo sí trato de hacer muchos ejercicios de escucha. Y una cosa que me ha costado, que gracias a Dios eso va, a uno le dicen que a uno viejo se le enfría el corazón. Yo no creo eso. Yo lo que creo es que los años vienen acompañados de un proceso también muy bonito de maduración y de tranquilidad. Yo hace 12 años cuando llegué al Congreso, yo era muy fastidiosa. Porque era como más calentona, más peleadora, más. Con los años uno como que le baja la revolución, tiene más capacidad de apertura, de análisis, de discernimiento. De pensar, de reflexionar. De pensar y deja mucha bobada, es que uno tiene mucha bobada. La juventud es un defecto que cura con los años. Uno viejo se vuelve más reflexivo. Se apacigua, cada etapa de la vida tiene una ventaja. Yo quisiera la energía de la juventud con la experiencia y la tranquilidad que tengo hoy. Con el reposo de la vejez. Sí, que es maravilloso. Que se camina más suave. Todo va a otra velocidad, el tiempo no marca lo que tiene que marcar. Y se acaba la bobada, porque con los años uno aprende a ser más uno, a ser más auténtico, a no pensar tanto, ¿qué dirán? A mí qué me importa, pues con 50 años, 51 años. ya no me importa. Ya no importa. Y eso es muy bueno de los años. Es verdad. Bueno, quiero agradecerte este espacio. Hemos tenido la oportunidad de hablar con Pao Holguín, porque aquí fue ella. Creo que es muy importante lo que has transmitido. Nos vamos a despedir en este momento. Yo voy a invitar a todos nuestros seguidores de quienique.com a que no se pierdan esta entrevista en Quién es Quién, en nuestras redes, y te dejo a ti para que hagas el cierre. No, a todos los que nos van a ver, Quién es Quién en Quién y Qué, les quiero agradecer el tiempo, la paciencia, el espacio, Adriana, porque creo que es la primera entrevista tan reposada, donde yo soy yo, tan de adentro. Muchas gracias por eso. Y mi invitación siempre va a ser la misma, a que confiemos en el país que tenemos, en lo que podemos ser, a que queramos mucho a Colombia. Yo siempre le decía a mis alumnos y le digo a toda la gente que trabaja conmigo, uno no defiende lo que no quiere y no quiere lo que no conoce. Conozcamos mucho este país, conozcámoslo a fondo, metámonos en las venas cada río, cada montaña de Colombia, cada colombiano, porque si lo conocemos, lo vamos a querer, y si lo queremos, lo vamos a defender. Y este país hay que defenderlo con uñas y dientes, hay que defenderlo con la fiereza que una mamá defiende a un hijo, con la fiereza que una mamá protege a un hijo, con la fiereza que una mamá cuida a un hijo. Entonces mi invitación es esa: conozcan a Colombia, quiéranla mucho y cuídenla mucho.